vamos a seguir nosotros en este mediodía, de alguna forma vinculados al deporte, Sí. porque si venimos hablando de una provincia que tiene tanto deporte, tenemos que hablar de un deportista que le ha dado un día como el de hoy a todos los deportistas de la provincia. Hoy es el Día del Deportista Santafesino. Exactamente, Día del Deportista y del Deporte en la ciudad de Santa Fe. Así que saludo a todos los deportistas de la provincia de Santa Fe. Pero ¿de quién vamos a hablar hoy específicamente? Del tiburón del Quillá, del señor Pedro Candioti, y Mariano Cipriani tiene también mucha información, historias, anécdotas para acercarnos. Mariano, buen día, bienvenido. Gerday, ¿cómo están? Muy Buen bien. mediodía para ustedes, para toda la provincia de Santa Fe. Es así, desde el año 1988 se instauró en homenaje a Pedro Candioti el Día Provincial del Deporte. Si hablamos de Pedro Candioti, hablamos de aguas abiertas y hablamos de hazañas en la historia del deporte santafesino, pero también que se veía reflejado en esa época a nivel nacional, siendo etapa incluso de diarios importantes y revistas importantes como El Gráfico. Lo vamos a saludar, le agradecemos unos minutos. Alberto Candioti es hijo de Pedro. El más chico de todos. Lo arrancamos de atrás para adelante. ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Cuántos hijos tuvo Pedro? Tuvo 11. El más chico de todos y el que mantiene la historia y la memoria viva de un día para ustedes, entiendo, muy especial también en lo personal, más allá de lo que representa en este caso al haber sido instaurado el Día del Deporte. Sí. Principalmente, no solamente por lo que hizo como deportista, sino como lo que hizo como hombre. Hay una generación que quizás no conoce la historia de Pedro Candioti y que está buena de alguna manera volver a hablar de eso y rememorar esas hazañas de Pedro en el agua, y con un territorio vinculado a nuestra historia, a nuestra idiosincrasia, que es el río y en este caso el deporte. ¿Por qué Pedro Candioti fue tan importante para Santa Fe que determinó que en el 88 sea el Día Provincial del Deporte? Primero porque fue una persona, un deportista amateur, totalmente amateur, honesto, una persona cabal. No sé si hay tantas otras cosas, porque yo realmente lo conocí como un padre. Pero en lo deportivo, digo, fue muy importante. Recién estábamos repasando un libro, una biografía de su historia, de todos los logros, de sus hazañas. Fue muy importante. Quizás si hoy hablamos de aguas abiertas, lo vinculamos más a la actualidad de los últimos años y pensamos rápidamente en Santa Fe Coronda. Pero acá hay una historia previa a eso, donde se nadaba diferente, donde se hablaba a raíz, y donde un tipo como Pedro Candioti estuvo 100 horas nadando en los ríos de nuestra provincia. Sí, 100 horas 33 minutos desde San Javier, desde el Boulevard de San Javier, y terminó en el Club de Regatas. Salió el Club de Regatas. Parece algo inhumano pensar que una persona puede estar nadando durante 100 horas. ¿Qué se buscaba en ese momento? Porque no era punto a punto, velocidad quien llegaba antes. Ahí había otro tipo de desafío. No, él como persona. Entonces, a ver, la Santa Fe Coronda, hay gente que se está haciendo amateur ahora. Y la gente juntan 4 más o menos y se hace la Santa Fe Coronda. Por supuesto que tienen que pagar. El Río de la Plata también se hace en posta. El cruce del Río de la Plata. El cruce del Río de la Plata. O sea, es un avance para la gente que no puede hacerlo, las mareas, todo eso que te tiran atrás. Las primeras mareas son las más fuertes. Quiero ir un poquito a la historia. Recién hablábamos de esta hazaña, que quizás es la más importante y representativa. ¿Se puede detallar y que la gente pueda entender cómo una persona puede estar 100 horas donde tiene que comer, donde se duerme, pero que está siempre en el agua y que tenía hasta un fiscalizador que lo controlaba para cumplir todas esas horas en el agua? ¿Cómo era esa vivencia? Tocar a la persona, no, le alcanzaban un vasito de mate cocido, algo caliente, y él personalmente se ponía
mucha adrenalina. ¿Vos nadás vos? No. Bueno, si estás un rato en la pileta, bueno, te vas a notar que te quedan los dedos Arrugados. Bueno, vos imagínate una persona que está muchísimas horas. Cuando tenía que salir del agua, a veces lo sacaban con sábana, porque no podías tocarlo. Porque te podía quedar con un pedazo, una cosa así. Fuiste el hijo número 11, el último de sus hijos. Ya lo conociste más de grande, cuando todas estas historias y hazañas habían pasado. ¿Qué te contaba él? ¿Podías hablar esto personalmente? ¿Qué recordaba de todos esos logros deportivos? No, a veces esas maratones que se hacían en el Club Quillá, el Club Quillá era un espejo, venían de todo el país. Lástima ahora que está todo hecho bolsa. ¿Ha cambiado? Está cambiado, sí. Y el Quillá, lastimosamente, mi padre no concebía esa política de gorricho, no existía. Había un museo ahí en el Quillá en su momento. ¿Está todavía en el club? Está, pero las primordiales cosas no están. Las primeras... él hacía mucho ejercicio con clavas. ¿Cómo te gustaría que lo recuerden? Las clavas son unas botellas de madera. Él hacía horas, porque eso le daba mucha resistencia. Yo prefería hacer el entrenamiento nadando. Eso no está más. Mucha gente de esa época usaba la... Pero digo, todo eso que quedó de la época de tu padre ya no está. ¿Qué pasó? No. No, porque ya ahora el fondo que se hace, incluso competir en competencias, por ejemplo, profesionales, ya no se hacen más las pruebas de 25 kilómetros, por ejemplo. Cada vez más corta. O sea, eso más corta. Lo están agendando al nivel olímpico. Alberto, para cerrar, ¿cómo te gustaría que sea recordado tu padre? Más allá del vínculo personal, en lo deportivo y en lo que logró para la provincia de Santa Fe y las hazañas que repercutían a nivel nacional, ¿cómo te gustaría que sea ese recuerdo? No, que sepan que fue una persona honesta, que nunca pidió un peso a nada, todo amateur, siempre amateur, deporte amateur. Y él nadaba estilo over. ¿Pero por qué over? Porque el over, el estilo que él tenía, por ahí lo escuché a uno en el consejo, que antes se nadaba over. No es que se nadaba over. Él tenía una patada que avanzaba más que nadando crawl. Y elegía nadar ese estilo, claro, más allá del crawl, que es después el que se instaló. Claro, porque no es fácil nadar el over. Alberto, gracias por recibirnos. No, por nada, contrario. Alberto Candiotti, hijo del legendario Pedro Candiotti, más conocido por todos los santafesinos como el Tiburón del Quillá. Montón de hazañas cuentan la historia de este gran hombre que hoy lleva la representación en conmemoración de lo que es el Día Provincial del Deporte, instaurado desde 1988 en referencia a su natalicio, como un montón de proezas. Quizás la más importante, las 100 horas de nado que unió a la ciudad de San Javier con la ciudad de Santa Fe, y con un desafío que, si bien no pudo cumplir, lo enfrentó varias veces, que es cruzar a nado el Río de la Plata. Es hermoso que, más allá de sus proezas deportivas, siempre pidan destacar esta cuestión de lo humano, ¿no? De su humildad, que me parece que es lo que compone y representa un deportista. El talento, la disciplina, pero sin el factor humano es muy difícil. Competitivas,
Parece que lo perdimos ahí a nos Marian, quedamos pero sin retorno. por ejemplo, ha sido una Buenos figura, Aires. ha sido una figura gigante la de Pedro Candioti. Sí, tal cual. Una figura gigante. Rosario Buenos Aires lo pudo hacer y Sí. estuvo 75 horas en el agua, 75 horas 18 minutos y de todas las... Gracias Dios fue lo primero que dijo cuando llegó a Buenos Aires. Sí. A la altura de la cancha de River, ahí Sí, lo sí. sacaron del agua cumpliendo este récord. Y el que tantas veces quiso hacer de bajar por el río Paraná, nado Buenos Aires, entrando en el río de la Plata, estuvo 74 horas la última vez que intentó, que estuvo 2 horas nadando a contracorriente y en vez de avanzar volvía y ahí ya desistieron todos aquellos que lo acompañaban porque... Sí, era muy difícil. Por favor. Era muy difícil. La verdad No, que una no podía. figura gigante del deporte Sí. santafesino Y que está además- muy bien que haya instaurado, ¿no? en su recuerdo de este día. Fue profesor de química, Sí. fue farmacéutico y también profesor de educación física, por eso siempre estuvo tan ligado al deporte. En sus últimos años trabajó también en el Ministerio de Educación en la provincia de Santa Fe, falleció a los 74 años en el 67. ¿Salís a caminar alguna vez por el Parque Sur? Los invito a aquellos que vienen a Sí, Santa claro. Fe si van por el Parque Sur. Bueno, ese recorrido se llama Pedro Alberto Candioti.